se me hace muy raro presentar con un papel a Jesús, porque él es mi amigo, ¿no? Entonces es un poco, es extraño esto, pero bueno, voy a seguir el guión. Jesús Alonso López es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Bellaterra, Barcelona. Posteriormente, cursó la especialidad de Restauración de Arqueología en la Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Trabajó durante varios años en el Museo San Telmo de San Sebastián, con las colecciones arqueológicas y paleontológicas custodiadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Desde entonces ha desarrollado su labor ininterrumpidamente como conservador-restaurador de objetos de procedencia arqueológica en los 3 territorios del País Vasco y manera principal para el Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava. Bueno, no os he dado gracias por venir otro martes de patrimonio. Es que no es esto lo mío. Bueno, Jesús ha colaborado en varias monografías, publicando gran número de artículos científicos y participando en congresos y reuniones especializadas en conservación y restauración de metales. Por sus manos han pasado miles de objetos arqueológicos, en su mayor parte de naturaleza metálica, de contextos culturales y cronologías muy diversas, desde la Edad del Bronce hasta nuestros días. Especial repercusión en su experiencia y formación profesional fueron las intervenciones sobre los ajuares metálicos de 2 importantes yacimientos alaveses excavados a finales de los 80, la necrópolis prerromana de La Hoya y la necrópolis tardoantigua de Aldayeta. En esta charla nos propondrá un acercamiento a la restauración de objetos metálicos arqueológicos y nos ofrecerá algunas claves para su comprensión y lectura. Para quienes no le conozcáis, pues sabed que es un referente aquí en el País Vasco de la conservación y restauración de metales. Cuando las empresas tienen alguna duda sobre restauración de metales, acuden a Jesús Alonso. Y nosotras desde el Servicio de Restauración, desde luego, siempre trabajamos junto a él, con él y gracias a él en muchas ocasiones. Pues espero que os guste la charla. Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias al Servicio de Restauraciones por invitarme a este ciclo de conferencias sobre patrimonio. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño recorrido por la conservación, la restauración de objetos metálicos de procedencia arqueológica a partir de una selección de piezas de la arqueología alavesa, fundamentalmente. Entonces, bueno, muchas de esas piezas, casi todas las piezas se han restaurado en el Servicio de Restauraciones, algunas las he restaurado yo, otras las ha restaurado Paloma. Y desde que yo llegué aquí a mediados de los años 90, con las excavaciones recién terminadas de Aldayeta y de La Hoya, con espléndidos ajuares metálicos, entre otras cosas, se emprendió, yo colaboré con la restauración de estos ajuares y entablamos relación con Paloma, con Isabel, y formamos un equipo de trabajo, yo creo que muy fructífero, y a raíz del cual, pues bueno, hemos seguido colaborando durante todo este tiempo. Y bueno, muchas de las piezas que pongo aquí, unas las he restaurado yo, otras las ha restaurado Paloma. En definitiva, yo creo que es un trabajo de equipo y lo podría incluso, yo creo que este trabajo lo podría firmar también Paloma, ¿no? Bueno, tengo una selección de unas 60 diapositivas, espero que me dé tiempo a sacarlas todas. Bueno, la semana pasada hubo una charla interesante sobre los colores en la historia. Yo, cogiendo un poco el hilo argumental, voy a empezar también con los colores. Los colores, por eso los colorines que vemos aquí, metal y mineral. Metal, porque en la historia de la metalurgia hasta el 18 prácticamente se ha fundamentado en 7 metales. 5 metales de tonos grises con matices: el plomo, el hierro, la plata, el estaño y el mercurio. Un metal amarillo que es el oro y el cobre un color rojizo. Aquí los colores están un poco saturados respecto a lo que yo lo veía, pero nos hacemos una idea. Los minerales tienen toda una gama, a partir de esos metales hay toda una extensa gama de minerales, de colores en los diferentes minerales producidos, producto de corrosión de los metales de partida, ¿no? Entonces, cuando se hace una excavación arqueológica nos encontramos con alguno de estos colores que se ven ahí abajo, nos están dando ya una referencia de que puede ser el metal de origen, que puede haber un objeto bien de hierro o bien de cobre, según los colores que se ven ahí, ¿no?
Bueno, una cápsula del tiempo. Arriba vemos una moderna cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo es un objeto, un recipiente donde se meten documentos, objetos, el periódico del día, y que se van a meter se suele meter en la cimentación de un edificio cuando se construye, y se puso muy de moda a principios del siglo pasado, y la idea era pues mandar un mensaje del presente hacia el futuro, ¿no? También, por extensión, podemos hablar de cápsulas del tiempo que vienen del pasado hacia el presente, ¿no? Que es un poco la idea que quiero mostrar aquí. El ejemplo más emblemático quizá sea lo de las inclusiones de insectos en gotas de ámbar, donde en Álava tenemos una colección estupenda, buenísima, procedente de Peñacerrada, calculada en torno a me parece, unos 120 millones de años de antigüedad. Y el objeto de la izquierda es un objeto, una masa rumbrosa, no se define muy bien lo que es, pero bueno, es una cápsula, lo podemos entender también que es una cápsula del tiempo, ¿no? Sabemos que es un artefacto que se fabricó hace 2300 años, pero no sabemos exactamente lo que es. En restauración nos ocupamos de descifrarla, ¿no? De tal forma que, bueno, a la derecha es el objeto, a la izquierda es el objeto, es el hallazgo arqueológico con la masa de rumbre, la masa mineral, y a la derecha es el objeto que se fabricó y ya se puede entender, ¿no? En este caso en concreto se trata de una funda, de una vaina, de una daga, la parte de arriba, perdón, aquí tienes la embocadura, por aquí se metía la hoja. Esto es una contera discoidal de gran tamaño. Son piezas todas singulares, son todas piezas distintas, piezas únicas, aunque este tiene una tipología que nos da referente a otro tipo de armas, de algún tipo de metalurgia, de artesanía, que se conoce bien. Luego, esta no es de La Hoya, pero en La Hoya hay muchas piezas de este tipo de artesanía, ¿no? En La Hoya y en varios yacimientos en torno a la meseta norte. Es un tipo de metalurgia muy peculiar, luego veremos más cosas. Aquí lo que quiero decir en definitiva es que, bueno, para restaurar esta pieza, lo primero que hay que hacer es leer el objeto, el hallazgo mineral, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros podemos leer esta pieza, este objeto, podremos empezar a restaurar y y restaurar y proceder a la restauración de esta pieza. Para responder a un bloque de preguntas que estarían agrupadas en estas 4, para responder, saber qué es, de qué está hecho, cómo está hecho y qué le pasó. Vamos a ir viendo más adelante un poco desarrollando este tema, ¿no? Bueno, ciencia y humanidades. Uno de los grandes atractivos para mí de la restauración, en general, de cualquier especialidad de la restauración, es que es un lugar de encuentro maravilloso entre ciencia y humanidades. Entre ciencia porque necesitamos la física y la química para conocer las propiedades de los soportes materiales, ¿no? Y cómo se comportan y cómo envejecen, ¿no? Y de humanidades porque estamos trabajando con objetos, con artefactos fabricados, diseñados por alguien, fabricados por alguien y usados también por alguien, ¿no? Y en muchos casos también incluso ritualizados y depositados en tumbas y tal, ¿no? Con un largo contenido de humanidad, de historia, de sociedad, ¿no? Y de gente, ¿no? A nosotros nos gusta hablar también a veces del alma de los objetos, ¿no? Bueno, estos son un poco los minerales de partida. Bueno, el oro es el único metal que siempre permanece en estado metálico. No se corroe, entonces se oye la naturaleza. La plata a veces está en estado metálico, el cobre también, pero en general la metalurgia se basa en la extracción del metal de la parte del mineral, ¿no? El mineral hay que reducirlo, hay que separar la parte no metálica de la parte metálica. Esto es un procedimiento que se hace generalmente con calor, en hornos y martilleando, ¿no? Entonces abajo tenemos la referencia
las temperaturas. Bueno, aquí vienen los 7 metales de la antigüedad, conocidos por las culturas antiguas, y la referencia planetaria de los planetas a los que se suele asociar. Es una tradición grecolatina que luego retomaron la alquimia medieval y hasta el Renacimiento, ¿no? Bueno, lo interesante de aquí es ver las temperaturas de fusión. Bueno, el mercurio es el único metal que está fundido, que está líquido a temperatura ambiente. Luego estos estaño y plomo tienen temperatura de fusión bastante baja, que se puede alcanzar perfectamente en un hogar abierto. Y luego están estos 3, oro, plata y cobre, con unas temperaturas de fusión en torno a los 1000 grados, que ya requieren, para reducir el mineral y para fundir, requieren unos hornos fabricados ex profeso. Al principio eran hornos pequeños, del tamaño de una cazuela, luego hornos un poco más grandes, donde se mezclaba el mineral con carbón vegetal y a base de oxigenar, meter mucho oxígeno durante mucho tiempo, se alcanzaba la temperatura adecuada para reducir el mineral a cobre o a plata. En el caso del hierro, como veis, tiene una temperatura de fusión muchísimo más alta que era imposible alcanzar en los hornos antiguos. 1500 grados es una temperatura muy alta. De forma que, bueno, ya sabéis, en la antigüedad, en la prehistoria, hay una etapa de la edad del cobre, una edad del bronce, que era el cobre mezclado con estaño, y muy posteriormente se empezó a trabajar el hierro. La reducción del hierro no era por fusión, era se trataba de conseguir una esponja, una mezcla de escoria y hierro. No se licuaba nunca esa esponja de escoria mezclada con hierro, habría que martillarlo luego insistentemente, porque las temperaturas del horno pues, no superaban los 1200 grados, 1300 grados. ¿No? Entonces, lo curioso de esto es que también antes de que se desarrollara la metalurgia del hierro propiamente dicha, empiezan a aparecer algunos instrumentos, algunos artefactos que tienen hierro en su composición. Últimamente se han analizado bastantes objetos de la edad del bronce que han dado en su composición una aleación de hierro-níquel y que se sabe que proceden de la presencia de meteoritos que han caído a la Tierra procedentes del cinturón de asteroides. Esto es una banda de cuerpos celestes, de cuerpos rocosos, entre unos metros, y el mayor tamaño es un planetoide Ceres, que tiene 1000 kilómetros de diámetro, pero es una serie de cuerpos de distintos tamaños y de diferentes dimensiones y de diferentes composiciones. En estos asteroides hay meteoritos metálicos, hay minerales, hay oro, hay plomo, hay uranio, y se dice que pues, posiblemente en un par de generaciones las grandes potencias estén disputando la explotación de estos recursos mineros del asteroide, del cinturón de asteroides. Bueno, esto sintetiza un poco lo que es el ciclo de la corrosión del metal. El mineral, como decía, es el estado estable el metal. Está mezclado con carbonatos, con óxidos, con sulfatos, con lo que sea, y está químicamente estable. Vaya. Entonces, el mineral, que es una piedra mezclada de metal y carbonatos, óxidos, para aprovecharlo hay que reducirlo. Es la metalurgia de reducción, de extracción, como decía, en hornos para separar la parte metálica. A partir de ese momento, todo el ciclo, el metal ya va a estar en estado inestable, ¿no? Aquí, desde el metal en bruto, hay una metalurgia de conformación para crear un objeto. Los dos procedimientos habituales son mediante la colada, fundir el metal y meterlo en moldes, o mediante forja, darle forma a base de martillar, como conocemos en las fraguas, ¿no?
el objeto acabado es este, y desde el momento en que el objeto se sale de la fragua, pues empieza un proceso de oxidación. Cuando se entierra, el proceso de corrosión progresa, y entonces el objeto arqueológico encontramos un objeto que es una mezcla de metal y mineral, pues, en proporción variable, ¿no? Hay objetos arqueológicos que están completamente mineralizados. Las evidencias se refiere, durante el proceso de corrosión del objeto, en superficie puede retener evidencias del terreno, o bien, como veremos un poquito más adelante. A ver. Bueno, con esta pintura, la idea que quiero dar, esta es una pintura barroca del mediados del 17. Entonces se representa una serie de objetos amontonados a lo barroco. Entonces, nos interesa porque aquí se están representando diferentes objetos con diferentes soportes materiales. Tenemos la escultura y la arquitectura en mármol, tenemos la pintura, una paleta aquí, tenemos la literatura con un libro, tenemos la música representada en instrumentos de metal y de madera, un globo terráqueo de yeso y cartón, seguramente instrumentos científicos en aleación de cobre, y las armaduras en hierro forjado. Todos estos objetos se han conservado en perfecto estado de conservación hasta nuestros días. Han llegado hasta nuestros días en perfecto estado de conservación a través de colecciones, ¿no? Incluso los instrumentos del 17, como los Stradivarius, pues se siguen utilizando, ¿no? De hecho, durante este tiempo de vida de tantos siglos, si necesita una restauración, se ocupa el luthier o se ocupa el maestro armero, ¿no? Pero ahora pongamos por caso que existe un derrumbamiento del edificio, un colapso del edificio, que quedan ocultos, enterrados se quedan enterrados y pasan a convertirse en objetos arqueológicos. A partir de este momento, bueno, la corrosión en cuestión de los objetos... perdonadme, porque estoy un poco trabado. Vamos a ver, lo que quiero decir es que a partir del momento en que se convierten en objetos arqueológicos, en pocas décadas los orgánicos desaparecen, en pocos siglos incluso la madera desaparece, a veces solo deja pequeños testimonios, con la excepción de los suelos arqueológicos de tipo limoso anaeróbicos, que conservan muy bien objetos de tipo orgánico, ¿no? Por ejemplo, es el puerto romano de Oyaso, en Irún. Han salido muchos objetos de madera, de cuero y semillas bien conservados, ¿no? Pero lo normal, generalmente, la madera, los orgánicos, desaparecen en décadas o en unos siglos, desaparecen por completo. De forma que incluso un arqueólogo en el futuro igual no sabría reconocer la existencia de estos instrumentos, si acaso si no fuera por unas clavijas metálicas que hubiera por ahí, ¿no? Bueno, las armaduras se corroerían, mineralizadas se fragilizan, y el propio peso de los sedimentos formaría multitud de fragmentos y tal. O sea, el panorama cambia completamente, ¿no? De tal forma que desde el punto de vista de la conservación podemos establecer dos bloques, dos grupos de objetos del patrimonio histórico, ¿no? Por un lado, los objetos que se han conservado en colecciones, en los objetos aéreos, en que se han conservado en condiciones atmosféricas, como las colecciones de museos, en iglesias, en colecciones particulares, que han sufrido un tipo de corrosión superficial, una oxidación seca. En este grupo, esta reja es la reja de Jaca, en este grupo se englobaría la rejería, la armería, orfebrería, etnografía e incluso las colecciones de patrimonio industrial y contemporáneo metálicas.
Sin embargo, los objetos arqueológicos enterrados, sumergidos, eso lo cambia todo porque van a sufrir ya un tipo de corrosión electroquímica completamente distinta, mucho más desestabilizante. El suelo, los sedimentos incluyen sales solubles, agua, electrolitos, de distintos niveles de acidez, etcétera, que son suelos muy conductores de la electricidad, algunos de ellos. Entonces se producen fenómenos de corrosión mucho más agresivos, ¿no? Como lo que se ve aquí. De tal forma que a menudo no se pueden leer y se menosprecian o no se estudian. Bueno, esta pieza fragmentada, pues, que no se podía leer, pues es una llave romana articulada, entonces, bueno, se puede estudiar ya perfectamente, incluso hacer una proyección en un dibujo tipométrico, sacar bien las secciones y todo eso. Entonces, esto para ver un poco de manera esquemática y poder entender lo que es el proceso de oxidación en superficie. Bueno, eso es un objeto, una llave, que simboliza un poco a cualquier objeto arqueológico que está seccionado longitudinalmente de arriba abajo. Entonces, aquí tenemos el objeto tal cual terminaría la fabricación, un objeto con la superficie desnuda. Y con el tiempo, en condiciones de oxidación aérea, pues podría producir una película mineral en toda la superficie, generando una pátina que podría ser aislante y protectora, ¿no? En el caso del hierro es más difícil. El hierro forma herrumbres, capas permeables, no protectoras, y la oxidación suele seguir progresando hacia el interior. En el caso de que se formen pátinas, pues estos harían algún ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este es un detalle del monumento a Dato que tenemos aquí fuera, que ha formado los colores más rojizos son óxido, los colores verdes son carbonatos o sulfatos. Y este es un detalle de un altar renacentista del siglo XV de Benvenuto Cellini, y es de plata. Estamos acostumbrados a ver la plata siempre súper pulida y brillante, y con cuando está levemente empañada, con sulfuros de plata, pues bueno, a mí me parece que tiene una calidad plástica mucho más interesante, ¿no? También se forman pátinas en arqueología, no es habitual, pero en ocasiones pueden formarse pátinas muy continuas, homogéneas y protectoras del interior del núcleo metálico. Estos son ejemplos de aleaciones en cobre. Esto es un ejemplo es un detalle de una falcata ibérica de hierro. Tiene una pátina de color gris y un poco rojiza, entre magnetita y hematita. Y como veremos más adelante, nuestros estudios nos llevaron a interpretar que se trata de pátinas metalúrgicas, pátinas artificiales, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo pasa de la corrosión aérea a lo que es la paleocorrosión, la mineralización profunda del objeto. Esta imagen que veníamos de la anterior, si veis la superficie, pasamos aquí y se ha transformado completamente el objeto, el panorama, ¿no? Esto es un objeto de hierro arqueológico con un nivel de mineralización bastante profunda. Puede haber diferentes grados de mineralización, pero bueno, esto es un buen ejemplo de lo que podemos encontrar. El núcleo metálico se queda aquí reducido a esto y queda una masa mineral en el interior. La superficie original pasaba por la línea amarilla. Al mineralizarse el interior se ha producido una expansión volumétrica y hay un desplazamiento de la superficie original, que es la línea negra, ¿no? La superficie original se expande, se ensancha el objeto y se deforma. La restauración de objetos de hierro se fundamenta en gran medida en la identificación de la superficie original, esté más o menos desplazada o esté más o menos desestructurada o confundida, ¿no?, con el resto de la masa mineral, ¿no? El exterior, por encima de la superficie original, está la mineralización externa. Aquí es interesante estudiar esto porque puede haber evidencias de orgánicos conservadas que nos interesa aislar.
La intervención, pues siguiendo, buscando la superficie original, aunque esté deformada, nos llevaría a esto, ¿no? Es una llave que está deformada, pero estamos respetando las deformaciones de la superficie original que se ha expandido. Durante mucho tiempo se han hecho intervenciones de este tipo, ¿no? Que es eliminar, muchas veces sin criterio, o sea, la restauración de hierros arqueológicos no tiene un gran desarrollo metodológico en el sentido de establecer pautas, criterios de reconocimiento de la superficie, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen intervenciones un poco a ciegas. Entonces, me va indicando que el volumen, esto parece una llave, esto parece que la superficie iría por aquí y arramplo con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo sensato no es eso, lo sensato es respetar la deformación del objeto y de la superficie. De forma que si queremos hacer una interpretación más fiel, tipométrica, de las secciones y tal, pues bueno, no hace falta eliminar las deformaciones, basta con hacer un dibujo, porque durante el momento de la restauración se entienden muy bien los objetos, se entienden bien las secciones y puedes trasladar perfectamente con mucho detalle a un dibujo, ¿no? Ese es un ejemplo precioso que nos sirve para esta pieza, la restauró Paloma. Es un ejemplo muy bonito para entender lo que es leer la estructura mineral externa, orgánicos asociados mineralizados. Se trataría, en este caso, pues siempre de intentar identificar, despejar, documentar, interpretar y conservar. Esta es la masa mineral del objeto. Según sale de la excavación, se han retirado las arcillas, y lo que tenemos que hacer ya inmediatamente es observarlo, ¿no? Observarlo y ver qué nos dice. Entonces, bueno, una simple observación vemos que efectivamente se trata de un hacha, no se distingue muy bien la tipología exacta, pero bueno, vemos que tiene conservado un mango de madera muy bien conservado, mineralizado seguramente. Aquí rastros de una estructura peculiar que parece indicarnos que hay tejido por aquí, ¿no? Y luego hay unas masas muy voluminosas, globulares, de productos de corrosión que se han ido depositando, precipitando en capas. A partir del hierro que sale del núcleo del metal, se combina con óxidos, hidróxidos, y entonces se van precipitando, formando estos volúmenes muy deformantes. Entonces, y bueno, y por aquí incluso, si uno se fija bien, se empiezan a ver cositas peculiares, ¿no? Entonces, esta es la superficie final de intervención. Hasta aquí el restaurador llega hasta aquí, ya identifica perfectamente el objeto, la tipología. La verdad es que además es un hacha muy peculiar, de una tipología muy peculiar, con un fuste un puente recto, con aquí un martillo y luego una hoja muy amplia en abanico. Yo la verdad que no conozco más que este ejemplar de esta tipología. Y entonces ya se reconoce muy bien la superficie original evolucionada, los rastros de tejidos, y estas marquitas aquí, estas improntas aquí, que son aumentadas, que son las pupas, que son la impronta, el molde, con productos con herrumbre de una mosca necrófaga. Esto es interesante porque aparecen estos moldes de improntas de larvas, de mosca, perdón, aparecen en bastantes objetos procedentes de este contexto cultural. Esta era de Dulantzi, aparecen en Aldaieta, aparecen en Finaga y aparecen en muchos enterramientos de merovingios, ¿no? Se suelen interpretar como el tiempo, el periodo en el cual el difunto está preparado para la inhumación, pero ya con todo con los ajuar y tal, y hay un tiempo de velatorio, ¿no? Durante ese proceso, durante ese periodo de velatorio, las moscas le ponen los huevos y tal. Entonces es un indicador cultural, de un ritual, ¿no? Restos de una funda de madera mineralizada, restos del ataúd, en algunas de las tumbas de Aldaieta venían con ataúdes, restos de tejido en una hebilla de Aldaieta. Esto es restos, son un bloque de monedas que venían en una bolsita de
lino. Se puede analizar el lino porque todavía, en este caso, conserva fracción orgánica. Esto procede de una pequeña ocultación en la muralla, en el Boulevard de San Sebastián, por donde discurría la muralla. Improntas de hojitas de tipo cajigo o encina, de un objeto de 2.300 años. Esto es una caja de una cerradura del siglo XIV, depositada sobre un lecho de pajas. Aquí además se ven incluso unas semillitas, yo no sé identificar a qué se trata, pero bueno, son documentos retenidos por la corrosión que interesa conservar, ¿no? En algunos casos, incluso la propia carcasa mineral externa es lo que nos va a retener al objeto, porque se produce la mineralización completa y a veces incluso la disolución del metal, del núcleo. Aquí se ve, por ejemplo, es una sección de la hoja, toda la carcasa, estructura mineral externa, y aquí estaría el objeto, la sección de la hoja, es la hoja de un cuchillo, que estaría por ahí. Aquí leer la superficie original. Esta es una de las claves que comentaba, el entender, interpretar la superficie original de los hierros arqueológicos en este caso. Bueno, ese es el hallazgo mineral del objeto, es este. Se procede a la remoción una vez que vas interpretando las capas y llegas a interpretar la superficie original, que es en este caso absolutamente desestructurada, pero conservando unas estrías transversales y con una coloración un poco más gris, que nos sitúa ya en la superficie que queremos alcanzar, ¿no? Entonces podemos ya interpretar incluso el objeto. Se trata de un grueso, de un sólido objeto con un dorso muy ancho, con una articulación aquí. Yo creo que esta sería la sección triangular. Aquí está el filo. Parece una especie de cizalla para hacer cortes, pues no lo sé, quizás para cuero. Esa es una típica superficie original desestructurada de un hierro arqueológico. Es muy poco vistosa, pero suelen ser así. Llegan, esto es un cincel romano, y llega a la superficie, se reconoce la coloración más gris, que es de magnetita, los restos de goetita más que estaban por encima, y luego pues estos bultos, esas protuberancias nos indican que la corrosión está muy activa en el interior, ¿no? Y es muy fácil que después de la excavación eclosionen todas estas protuberancias en forma de lascas de este tipo. Otro tipo de patrón de superficie original, con grandes abolsamientos esféricos, como se ve aquí, y que en ocasiones forman geodas cristalizadas. Esta es una geoda natural de cuarzo y esta es una geoda en uno de estos objetos, ¿no? Entonces, las geodas muchas veces seguramente son un marcador de un tipo de suelo arcilloso, especialmente ácido, se asocian a bacterias reductoras de sulfatos. Otro tipo de superficie de magnetita, está continua en su nivel original, pero está muy fisurada, pero no está deformada, nos da una lectura buena de las secciones, ¿no?, de la pieza. Y vamos avanzando hacia superficies más peculiares. Aquí ya la magnetita forma una película que es protectora. Ya no se deforman, se conservan en el nivel original, y forman unas películas de magnetita. En cuanto se excava y se expone al oxígeno y a la humedad, la corrosión progresa y empieza a levantar, a exfoliar. En este caso vemos la magnetita bien conservada, pero la exfoliación se produjo durante el enterramiento y lleva mucho tiempo ya produciéndose una oxidación en las zonas exfoliadas. Son dos casos similares, una exfoliación reciente y una exfoliación deposicional durante el tiempo de enterramiento. Y ya llegamos a ver, esto nos sucedió cuando estábamos restaurando los materiales de la olla, que empezamos a reconocer unas superficies absolutamente insólitas, ¿no? Totalmente inhabituales en los hierros arqueológicos.
lo que nos puso sobre la pista de intentar resolver a qué se debían, ¿no? ¿Por qué ocurría esto? Que no sucedía nunca en ningún sitio más que aquí, ¿no? Los materiales de otras procedencias nunca evolucionan de esta manera, que de hecho además son pátinas fabulosas, son pátinas de magnetita preservando muy continuas, preservando perfectamente las aristas, la forma del objeto y protegiendo además, pasivando la oxidación. Ocurre lo mismo también que en cuanto se levanta la magnetita, se esfolia, la corrosión progresa y ataca. Pero bueno, la cuestión era entender por qué estaba ocurriendo esto. Aquí vemos los otros ejemplos, en una hoja perfectamente conservada en su nivel original, con una magnetita pasivante. Es la piel de magnetita y debajo está el metal sano. Bueno, esto ya nos llevó a buscar en referentes, y en el Museo de la Armería había algunas falcatas ibéricas que curiosamente pues tenían una superficie muy parecida, nos recordaba mucho a las que estábamos encontrando en La Hoya. Bueno, empezamos a explorar, aprendimos a hacer metalografías, a interpretarlas, y tuvimos algunas metalografías, en concreto de esta, una metalografía que ha sido muy divulgada. Es un corte, un pequeño corte en el filo, y entonces bueno, se ve muy bien el perfil de la magnetita perfectamente adherida, continua y protegiendo el núcleo metálico de hierro con esta estructura poligonal que refiere a un tipo de hierro dulce, muy poco carburado. Este es otro tipo de patrón único de La Hoya. Esto no apareció en ningún sitio más. Es un patrón de magnetitas conservando el nivel original, conservando las secciones originales, pero lleno de sembrado de pequeñas ampollas. Es un patrón muy peculiar. Ya os digo, yo no lo he visto más que en el material de La Hoya. Y bueno, claro, las preguntas es ¿por qué ocurre esto? ¿A qué se debe este patrón? Bueno, pues yo creo que se debe a que las magnetitas son metalúrgicas cuando el objeto eso es material cremado, son objetos que son parte del ajuar de guerreros de una élite guerrera. Los guerreros, a los muertos se les incineraba, no se les inhumaba, se les incineraba con su ajuar, con sus armas, con su material, ¿no? Entonces esos han sufrido un impacto térmico considerable. Hay testimonios de que se alcanzaban temperaturas por encima de los 900 grados, ¿no? Entonces, yo creo que estas se producían en el momento de la incineración, se producían este tipo de estructuras. Bueno, y luego para rizar el rizo en el material de La Hoya nos aparecieron piezas, incluso pues con esta estructura tan extraña, ¿no? Que no sabíamos interpretar, porque no solamente hay una película de magnetita en superficie, sino que encima cuando se pela aparece debajo una capa de color, un metal de color dorado, ¿no? Formando una película a su vez, porque lo hicimos, la metalografía nos da aquí, esta es la magnetita, y aquí aparece la película de bronce, hicimos análisis, es bronce, magnetita, bronce y el hierro. Bueno, una cosa realmente curiosa, que tampoco era fácil de interpretar. Al final hubo unos estudios, luego comentaré, y la interpretación más probable es estas piezas se forman con dos valvas similares, una en la cara anterior, otra en la cara posterior, y van unidas por aquí, por la sutura que va por aquí, con unos remaches y con una soldadura en toda la costura. Están remachadas y soldadas. Y la función de esta película de bronce, que recubría completamente el objeto, era también proporcionar una soldadura al objeto. Bueno, a raíz de estos estudios, pues bueno, nos parecía interesante, había que publicarlo, ¿no? Había que dar a conocer, porque bueno,
eran detalles inéditos, nadie había hablado de esto, no se sabía qué era, entonces bueno, pues nosotros intentamos dar una explicación y empezamos a publicar cosillas, ¿no? Llevamos a congresos, el Departamento de Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Químicas de la Complutense se interesó por el tema, hizo una contribución científico-tecnológica para el conocimiento de los recubrimientos de magnetita y bronce magnetita en armas prerromanas. Hizo estudios en laboratorio, ensayos para intentar replicar la formación de las magnetita y el doble recubrimiento y bueno, obtuvieron resultados muy positivos y a raíz de los cuales interpretamos que efectivamente una de las funciones del doble recubrimiento era la soldadura de estas vainas compuestas. Bueno, hoy en día ya nadie pone en duda la cuestión de las magnetitas, de las superficies negras en los hierros prerromanos, ¿no? En el mundo celtibérico y en el mundo ibérico. Muchas de las piezas de las panoplias se terminaban de color negro mediante una película de magnetita obtenida en el taller metalúrgico. Con tanto más sentido, cuando luego muchas de estas piezas iban a recibir damasquinados de plata o de bronce, con lo cual era lógico buscar un contraste cromático. Ahora voy a mostrar algunas piezas en referencia a las preguntas que se formulaban al principio, qué es, de qué está hecho, cómo está hecho y qué le pasó. Bueno, ¿qué es? Aquí este es el hallazgo, un conjunto de fragmentos que no se reconoce, no se lee el objeto. Todas las manchas marrones son puntos de eclosión por corrosión eclosión de la superficie en lascas por una corrosión reactivada después de la excavación. Esto es muy común y la corrosión, si no se interviene, puede continuar hasta la fragmentación infinita del objeto, con lo cual cuanto antes se intervenga mejor. Esto es la reconstrucción a partir de estos datos. Obtenemos una restauración morfométrica perfecta, es que se puede llevar a dibujo. La superficie estaba muy alterada, pero se puede leer con cuidado durante la restauración, se puede leer casi en su integridad. No tenía restos de plata, porque seguramente, aunque esto seguramente estaba damasquinada en origen, porque durante el ritual funerario que incluía la fractura y la cremación, pues se fundió la plata, se expulsó la plata y nos quedó los surcos desnudos, ¿no? Esto es una reconstrucción volumétrica a partir del hallazgo de estos restos de unos flejes con pequeños restos de madera mineralizada. Obtenemos estos y como obtenemos diámetros, pues era una pena no darle una presentación un poco más divulgativa, un poco más comprensible, ¿no? Entonces, bueno, en algunos de estos cubos de hierro y madera se procedió a hacer una reconstrucción volumétrica pues con una resina sintética y se entiende mucho mejor el objeto. ¿De qué está hecho? Para saber de qué está hecho, la primera referencia es el color, como decíamos al principio. Esta pieza, bueno, tiene color grises, tiene color rojos de matitas, de magnetita, es un humbo, son los humbos, es un humbo también de la olla que ha pasado por la cremación. Esta es una de las metalografías que hicimos en su momento para poder interpretar las magnetitas y tal. Entonces, bueno, aquí también se ve el metal perfectamente sano. Y lo que se hacen luego las técnicas analíticas, bueno, son la microscopía electrónica de barrido para reconocer los elementos metálicos, difracción de rayos X para partes minerales y la metalografía como esta, que te permite interpretar no solamente a veces la composición, sino sobre todo la estructura del metal y da pistas sobre los procesos metalúrgicos de creación. De cómo está hecho, hay dos técnicas fundamentales, que sería la fusión del metal y meterlos en moldes por colada y obtener la forma del objeto mediante colada en un molde, como es este caso, o bien mediante forja, que es lo que ocurrió siempre en el hierro, que nosotros hemos estudiado siempre es hierro forjado, no hay hierro fundido, siempre hierro forjado en fragua y darle forma a base de martillear con unos índices de temperatura entre 800 y 1000 grados, que se va referenciando el herrero por el color que va cogiendo el metal.
Y aquí lo interesante es que en esta metalografía vemos unas líneas negras que son inclusiones de escoria. Cuando se martilla la fragua se van extendiendo láminas que se vuelven a plegar para configurar la pieza, y al plegarlas una y otra vez a veces se retienen líneas de escoria que van a funcionar como puntos de debilidad, frentes de debilidad frente a la corrosión. Y este tipo de corrosión habitual en hierros arqueológicos, en hierros forjados, pues es muy habitual y suelen desprender hojas, y se le llama, de hecho, corrosión hojaldrada. Este es un ejemplo precioso de una cucharilla de plata procedente de Dulhanchi, de un enterramiento del siglo V, del siglo VI. Es una pieza de plata colada en molde seguramente a la cera perdita y grabada por incisión en frío, y tiene una representación maravillosa de Teseo embistiendo, muy dinámico, con la pierna atrás, embistiendo una lanza al Minotauro. Está aquí intentando parar con los brazos, intentando parar la embestida, y en mitad de ellos un objeto que no se sabe interpretar muy bien, podría ser perfectamente un fuego, ¿no? Perdón. Bueno, este es un trabajo que hicieron, es una interpretación de que se trata del mito de Teseo y el Minotauro como una cristalización del mito, porque estas cucharillas probablemente servían para el ritual del bautismo. Entonces, bueno, es la representación del bien, también del bien contra el mal, ¿no? Bueno, si no hay oro suficiente, pues se dora, ¿no? Se hace una película de oro. Y este es el dorado al mercurio, a la amalgama o al fuego, que se llaman de las tres maneras. Ha perdurado desde el principio de la metalurgia hasta el siglo XIX, que se abandonó porque es muy tóxico, ¿no? Porque se trata, el mercurio forma amalgama, disuelve el oro. Entonces se forma una amalgama, como una especie de masilla que se puede aplicar en la superficie de los metales, del latón o del hierro, y luego hay que calentarlo en un horno para que evapore el mercurio y se forma la película continua y bien adherida del oro en superficie. En este caso se analizó y se ve, bueno, la composición del metal base, en este caso es un latón con zinc, y la composición del dorado, de oro, con esos picos de mercurio. Si no hay plata, se imita, ¿no? La imitación de la plata, se han hecho las alpacas, las plata de Meneses, hay multitud de aleaciones imitando la plata. Este es otro caso curioso de una imitación de la plata en una villa del siglo VI, de Aldayeta. Eran muy típicas. Estas son aleaciones con mucho contenido de estaño y de plomo, con lo cual son aleaciones, se llaman aleaciones blancas. La aleación blanca es muy buena para fundir y para colar, pero tiene el inconveniente de que es muy quebradiza. Entonces, lo que se hacían es poner una espiga de hierro y en un molde, y se vertía a continuación la colada blanca, ¿no? Con lo cual se obtiene una hebilla de color blanco que se puede pulir, además permite un pulido muy aparente, y una y otra vez, pues si se oxida se puede volver a pulir. Bueno, nosotros no averiguamos esto, nosotros vimos que aquí había un eje de hierro que se embutía, pero nos vimos estudiando la bibliografía que había un arqueólogo francés en los años 40 que había estudiado material merovingio y había abierto varias de estas hebillas para ver cómo eran, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el caso es como el nuestro. La metalurgia de Aldayeta está íntimamente emparentada con la metalurgia merovingia y franca, ¿no? Son objetos de artesanía metalúrgica similar. Bueno, esta es una pieza excepcional de la necrópolis de La Hoya. Es una vaina de una daga bastante grande. Este es el hallazgo arqueológico, está recubierto de una costra mineral, y la limpieza nos permite reconocer que se conserva íntegramente
la decoración damasquinada en toda la superficie anterior. Como hemos visto en otros ejemplos, estas vainas se componen de dos valvas similares, una en la cara anterior, otra en la posterior, con la sutura en los cantos. Y esta es la cara anterior, pues conservaba íntegramente, como digo, toda la decoración damasquinada desde arriba hasta abajo. Entonces, bueno, van con motivos recortados, enmarcados en marcos de bronce o de plata, y es realmente asombrosa la ejecución de esta pieza que hemos podido estudiar con bastante detalle, gracias a estos detalles que aparecían en algunas piezas. Esto es una incisión. Esto es otra incisión preparada con el buril para luego rellenarla con el hilo de plata. Lo interesante de esto es que aquí vemos, si veis los golpes, esto es 1 milímetro. Y en cada milímetro esos son golpes en una dirección y golpes en otra dirección, ¿no? Entonces, en cada milímetro se acumulan aquí hasta 4 golpes por milímetro. 4 o 3 golpes por milímetro. O sea, es realmente asombroso. Esta es un hilo que ha saltado, entonces esto nos muestra el perfil del surco, el perfil dentado. Esto es una sección transversal, que iría un corte por aquí, y nos muestra una sección en W, con lo cual, con todos estos datos, podemos ya interpretar muy bien cómo era la ejecución, ¿no? Entonces, son los golpes de buril en una dirección, los golpes de buril en otra dirección. Aquí se solapan el golpe de buril en una dirección con el golpe de buril en la otra dirección. Se trata de crear una superficie, un cauce un poco intrincado, de forma que el hilo no se desprenda con facilidad, ¿no? Que se agarre bien al surco, ¿no? Pero, bueno, lo realmente asombroso es la cantidad de golpes de buril que hace falta, pues, para ejecutar solamente el emblema central de la vaina que veíamos antes, ¿no? Un cálculo así por encima, calculando la medida que tiene esto, el número de hilos y tal, pues aquí me salen solamente para esto en torno a los 8.000 golpes de buril. Con un martillito, una cosa parecida a esto, sería un pequeño cincelito, con un martillo, y ir ejecutando todas las incisiones. No pasa. Bueno, nada, simplemente mostrar aquí que si tenemos semejante, gracias, si tenemos 8.000 golpes de buril aquí, casi podemos hacer una proyección, porque son espacios muy similares, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hacer un cálculo aproximado de lo que era la ejecución solamente de los surcos que van a recibir después los hilos, ¿no? Entonces, imaginar lo que es fabricar una pieza, una vaina de este tipo, primero la forja de las valvas, son forjas, además son trabajos de fragua exquisitos, son casi orfebrería de herrero, ¿no? de yunque, ¿no? Y luego pues abrir los surcos y meter los hilos de plata, y después incluso la magnetita, el transformar en magnetita. Y luego además estos tipos de vainas van, la panoplia completa es la vaina con su puñal, que también tiene un pomo y una guarda decorada, y tiene esto aquí, es un talí, el talí que acompañaba esta vaina, y veis que también tiene un tipo de decoración similar. En fin, son trabajos espectaculares. ¿Qué le pasó? Bueno, vamos a ver, aquí vamos a ir un poco, no sé cómo vamos de tiempo, broma. Vale.
Bueno, pues esto es una reparación, es un caldero con problemas de corrosión, de fatiga, después de seguramente piezas que han perdurado varias generaciones, se fatigan y estas son reparaciones curiosas. Estos son deformaciones rituales después de la cremación y antes de llevarlo en la cista, pues se depositaban ya con las piezas deformadas o fracturadas, ¿no? Eso es bueno, quería comentar un poco el contexto. Hay 4 espacios principales donde se localizan los objetos metálicos, bien abandonados en espacios de vida, como esto es el poblado de La Hoya. Aquí aparecen objetos en la muralla, en las calles, en los diferentes espacios. El segundo, depositados en espacios funerarios, el ajuar, los que hablábamos al principio. Esta es la necrópolis del Dayeta, una necrópolis de inhumación, con los muertos alineados aquí. Es una necrópolis que perdura un par de siglos. Y esto forma parte del ajuar que se depositaba. La necrópolis de Aldeyeta son necrópolis muy diferentes, están alejadas 1000 años en el tiempo, unas de inhumación, otras de incineración en cistas. Aquí se depositaban las cenizas con el material ya cremado, con el cadáver cremado, y se depositan las cenizas con el material. Son muy diferentes en todos los sentidos, menos que los dos comparten el hecho que tienen una gran y un importante ajuar funerario, ¿no? Las ocultaciones, esto es una constante a lo largo de la historia, desde el bronce hasta nuestros días, a ocultar en momentos de inseguridad social o política, ocultar piezas de valor, que no solamente pueden ser monedas, sino también, como vemos aquí, son objetos, son útiles, son utensilios, ¿no? Los basureros, quien encuentra en arqueología, quien encuentra un gran basurero, encuentra una joya, ¿no? Las ofrendas, también hay ofrendas de piezas metálicas que se ofrendaban a las aguas, en fin, pero bueno, vamos a seguir. El descontexto es el problema de los piteros, que van buscando con este instrumento que es tan fácil de detectar piezas metálicas. Hay que es el problema de descontextualizar, de privar al objeto del espacio, ¿no? Vamos a pasar un poco rápidamente por las... Este es el ocultamiento de las ermitas que veíamos antes. No son tesoro de metales preciosos ni de monedas, pero son piezas muy valiosas. Además son piezas muy bien conservadas, ¿no? Se pueden ver, son 4 cencerros, hay un bocado de caballo, hay instrumentos, herramientas para la piedra, hay herramientas para la madera, forja, o sea, gubias, cinceles. Estos son herramientas de fragua, de las pocas que se han conservado romanas, instrumental agrícola, guarniciones en aleaciones de cobre, villas, placas de cinturón, cuchillos. Hay una gran variedad de cuchillos muy bien conservados del mundo romano. Cuchillos de caza, de cocina, de carnicero, con enmangues en hueso, enmangues en madera, o enmangues tubulares, ajuar, elementos domésticos. Estos son parrillas. Casi todas estas piezas están expuestas en el Museo de Arqueología, en el Vivat. Esta parrilla y esta reja también conservada, proceden de Mariturri, de la Mansio de Mariturri. Una sartén forjada, una caja de cerradura muy bien conservada, también el mecanismo interior. En fin, armas, virotes, grandes virotes y pesados seguramente para ser propulsados con un escorpio. Saetas de ballesta con diseño para penetrar cota de mallas, un pugio, escramasacs, que son espadas altomedievales, un casco de Ausagattelu del siglo XIII, un hacha con un diseño muy aerodinámico para ser lanzado, me parece que está diseñado para que gire. Monedas, esto es otro ocultamiento, el ocultamiento de Otaza, en torno a unas 5.000 monedas en una vasija. Estas son 2 piezas muy conocidas de oro, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, aparecieron casualmente, son en torno al siglo VIII, de finales de la Edad del Bronce, se interpretan bien como cuencos o como kipá, como una especie de gorrito, ¿no?
y se cree que podían estar enterradas como en enterramiento ritual, en un espacio ritual relacionado con la astronomía. Los espejos de plata o en aleación de cobre, este es el único fragmento que hemos visto por aquí, en una aleación blanca como la que veíamos en las Hebillas. Escultura monumental, no tenemos ejemplos arqueológicos aquí, pero bueno, en la Grecia clásica y prehelénica hay unas maravillosas piezas como esta, el auriga de Delfos del siglo V, con el rostro, con incrustaciones de nácar y vidrio, las pestañas de plata. Estas piezas se hacían a la cera perdida, la escultura monumental siempre se ha hecho a la cera perdida para utilizar muy poca cantidad de metal, y es la técnica que se ha seguido utilizando hasta nuestros días. Estas esculturas también están hechas a la cera perdida. Finalmente, los instrumentos musicales, bueno, aquí vemos también un cencerro, una campanilla y un cascabel romanos, son objetos muy familiares. Podemos incluso imaginar el sonido de cada uno de ellos, ¿no?, cerrando los ojos. Y aquí un cornu. No se ha conservado ningún cornu, más que pequeños fragmentos minerales, pero sí que están representados en la iconografía, en este caso en la columna trajana, ¿no? Y Abraham Cupeiro es un gran especialista, es un musicólogo, luthier, y es un gran especialista en la reconstrucción de instrumentos musicales, sobre todo de viento. Y bueno, y con esto os dejo con él. Bueno, bonito, ¿no? Muchas gracias. Eskerrik asko. Sí. Demasiado. Entiendo que ha habido muchas cosas, sobre todo muy mal contadas, pero en algunos momentos. Pero bueno, no sé, el tema realmente es atractivo, es muy interesante. Si se cuenta mejor es mucho más interesante. Pero realmente, bueno, hay un patrimonio arqueológico metálico en un territorio tan pequeño como este que realmente es espectacular, ¿no? Porque cubre cronologías y culturas y sociedades y grupos humanos muy diferentes, ¿no? Y esta es la manera de recuperarlo. O sea, la restauración es el camino para que no se pierda y para... Bueno, esto es lo que he mostrado aquí, es la lectura, el intentar comprender, leer los objetos. Hay otra faceta de la restauración que es la de frenar patología, o sea, de conservación, de estabilizar física y química, que es la parte que acompaña todo esto. A mí me gusta mucho más también la lectura, ¿no? Me entusiasma el entender los objetos. La ¿no? próxima charla es... Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Yo creo que esto exige una segunda fase en la que se vea un poco el proceso de restauración. Sí. Porque esto ha sido muy interesante, pero ¿cómo se llega del mineral a la pieza restaurada? Yo creo que sería interesante. El año que viene. Pues muy bien, Sí. aquí estaremos.
Sí, te puedo decir así de manera general que no se utilizan procedimientos químicos para leer, se utilizan procedimientos mecánicos, que es lo mejor. Además hay una amplia gama de posibilidades con procedimientos mecánicos, desde el bisturí, el microburil, el microchorro con áridos de distinto grano, de distinta dureza. Hay una gama muy amplia que bien utilizados permiten descifrar, porque en definitiva se trata de hacer microexcavaciones arqueológicas. El objeto que sale de la excavación arqueológica llega al laboratorio y voy a hacer una microexcavación con detenimiento, con aumento si hace falta, e ir levantando, pero para poder ver lo que está debajo siempre. Si se utiliza la química no se ve nada. Entonces, para estabilizar sí, pero para leer, para descubrir procedimientos físicos, mecánicos. Pues nada, esperamos sí. Esa segunda... A ver si le convencemos. Sí. Muchas gracias. ¿Solamente en laboratorio o ya desde...? Lo ideal es desde in situ, que se dice, desde el yacimiento. Eso es lo ideal. Y a mí me da mucha pena, de hecho, cuando trabajas con tantos materiales de un mismo yacimiento, no haber participado en el momento del descubrimiento. A mí hay piezas que me dio mucha pena porque es verdad que la experiencia te da un ojo clínico, te da una capacidad de lectura, de visualizar formas, colores, objetos y tal, detalles que se escapa mucho, al arqueólogo incluso se le pueden escapar, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera estado en las excavaciones, en el momento del descubrimiento de algunas piezas, se hubieran podido preservar más detalles. Entonces lo ideal es participar desde, si es una excavación además de entidad, como eran Aldeyeta o La Hoya, a mí me hubiera encantado participar desde luego en ellas. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, sí, la semana que viene me toca a mí. Será la última charla de esta temporada y bueno, os invitamos a seguir acompañándonos, ¿vale? Muchas gracias.